Buen día. Vamos a continuar con el programa del Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. A continuación, presentaremos la conferencia ¿Qué funciona para prevenir y reducir la violencia juvenil?, a cargo de Raúl Soto, especialista en seguridad y prevención. Raúl Soto es especialista en estudios de la frontera México-Estados Unidos por el Colegio de la Frontera Norte y cuenta con un posgrado en violencia urbana e inseguridad con enfoque de género por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Buenos Aires, Argentina. Ha cursado diversos diplomados y entrenamientos de especialización con agencias nacionales e internacionales en seguridad ciudadana y temas relacionados. En los últimos 15 años, Raúl ha trabajado en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en la Oficina de la Frontera México-Estados Unidos de la Organización Panamericana de la Salud, FICOSEC, y en los programas para la convivencia ciudadana y Juntos para la Prevención de la Violencia de USAID, México. Ha participado en la autoría y coautoría de 3 capítulos del libro en materia de seguridad ciudadana y participado en diversos paneles de expertos en Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos y México. En los últimos años ha apoyado gobiernos municipales, estatales y organizaciones de la sociedad civil para el diseño de estrategias integrales de prevención. Actualmente es director general adjunto del programa Juntos para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de México. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Gracias. Gracias. La presentación que voy a hacer el día de hoy, perdón, básicamente es el resultado de un estudio que nuestra oficina le encomendó a JPAL, que es un laboratorio de investigación que funciona con la más alta, rigurosa evidencia científica en todas las áreas de desarrollo. Principalmente se enfocan en pobreza, pero desarrollan investigación en muchas áreas. Hace más de un año se les solicitó esta investigación para que nos ayudara a entender desde el programa qué es lo que funciona para prevenir la violencia en México, es decir, qué funciona en otros países y qué puede funcionar en México, o incluso quisieran investigación de campo para ver qué funciona en México en temas de prevención de violencia comunitaria. El estudio estuvo, como les comentaba, liderado por JPAL, pero principalmente por 2 investigadores, Thomas Abt y Beatriz Magaloni, ella es mexicana, y les voy a compartir los resultados. Entonces la presentación va enfocada a eso y luego hago una recapitulación y unas recomendaciones en el sentido de qué podríamos hacer para mejorar la práctica de la prevención de la violencia en México. Primero, para encuadrar el estudio, la idea fue ver qué funciona, como les comentaba ahorita, y para eso se utilizó el más alto rigor en la investigación de literatura. Entonces se pudieron ubicar 264 estudios individuales, así como revisiones sistemáticas y metarevisiones sistemáticas que hablaran de temas relacionados con la prevención comunitaria, prevención de la violencia comunitaria. Se seleccionaron estudios que fueran elaborados bajo la idea de que fueran experimentales o cuasi experimentales y que tuvieran sólidos grupos de comparación. Se analizó cada estrategia en profundidad para entender qué funcionó y qué no funcionó, y finalmente, como les comentaba, se realizó trabajo de campo para conocer trabajos que se estuvieran realizando en México para poder tener ese contexto, y los investigadores hicieron visitas a Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Morelia para ver qué se estaba produciendo, qué se había producido en la materia y que hubiera sido publicado. Entonces, de esto, comentarles que los hallazgos iniciales son de que 76% de los artículos que cumplieron con esas categorías vienen de Estados Unidos, 7 de Latinoamérica, ninguno de México, y el resto viene de países desarrollados. Entonces, eso es un primer análisis en el sentido de que, hablando autocríticamente como país, no estamos produciendo evidencia científica rigurosa de qué funciona en prevención de violencia. Y eso es un primer punto a destacar porque principalmente estando aquí en la academia es un gran reto, ¿no? Tenemos una gran cantidad de implementadores, tenemos gobiernos que están tratando de hacer cosas y que las hacen muy bien, pero falta la evaluación,
¿no? Incluso la evaluación no tan rigurosa. En algunos casos solo se implementa y se habla de beneficiarios, más no de resultados. Entonces, parte de los hallazgos tienen que ver con lo siguiente. Hay diferentes tipos de violencias y que requieren diferentes tipos de estrategias. Lo que funciona en un país no funciona en otro, y lo que funciona para un tipo de violencia no funciona para el otro. Entonces, una de las primeras cosas a analizar es que a nivel país, y si lo bajamos a nivel estatal y a nivel ciudad, no contamos con estrategias integrales para la prevención de la violencia y el delito. ¿A qué me refiero con esto? De que por más integral que uno las pudiera encontrar en algunos gobiernos que son muy adelantados en la intervención, generalmente se enfocan en el delito. Y aún en el delito, todo se enfoca en la reacción. Es decir, no hay un buen trabajo de inteligencia que permita diagnosticar y entender cómo funcionan determinados delitos, sino que simplemente se trata de estar en campo y mostrar fuerza y atacar, ¿no? Atacar al delincuente, dejando de lado muchas formas de violencia, que eso ya los gobiernos que avanzan en eso tienen un gran reconocimiento, pero tenemos muchas formas de violencia. Tenemos violencia sexual, tenemos maltrato infantil, tenemos maltrato a adultos mayores, pero está la violencia contra las mujeres, la violencia familiar. Es decir, difícilmente los gobiernos se sientan a generar una estrategia, porque lo interesante de esto es que muchas violencias tienen factores comunes, ¿no? El origen de muchas violencias se dan en contextos similares o tienen factores de riesgo similares, pero cada institución maneja el tema de violencia que se le asigna de manera aislada del resto. Entonces, no hay una estrategia amplia que lo concentre, que digamos, un ente de inteligencia que concentre esta información. Después, parte del análisis lo que nos dice es que en México tiene altas tasas de violencia organizada, pero también desorganizada, ¿no? Y como un caso en particular, Chihuahua, por ejemplo, tiene la más alta tasa de delitos sexuales, lo cual es una violencia desorganizada porque no funciona en grupo. Entonces, tenemos esa dinámica de separar también para el entendimiento lo que tiene que ver con el crimen organizado y lo que no, con toda la importancia que merita cada una de ellas. Los esfuerzos para reducir la violencia comunitaria han sido rigurosamente estudiados en el exterior, sin embargo, no la violencia organizada. Es decir, todo lo que vamos a presentar más adelante tiene que ver con la violencia no organizada, digamos, no con el crimen organizado internacional o con el crimen vinculado, digamos, el crimen homicida, como sucede en México. Entonces, lo que encontramos fueron intervenciones que van enfocadas a grupos muy particulares, a grupos etarios particulares o poblacionales, pero sí es importante hacer esta distinción, que no se buscaron dentro de las prácticas cuestiones que tuvieran que ver con crimen organizado. El documento le hemos llamado White Papers, como se ha socializado. Como les mencionaba, está basado en la más rigurosa evidencia científica, por lo cual no incluye la violencia organizada. Y parte de las recomendaciones tienen que ver con que cada tipo de violencia requeriría un abordaje particular. Como ejemplo, ahorita van a ver las partes desagregadas, como por ejemplo para los programas antipandillas se revisaron 23 programas diferentes para reducir la violencia comunitaria y se agruparon en grupos. Estas son las categorías que voy a mostrar ahorita en las que se agruparon, que van de la más rigurosa evidencia a la no evidencia. Entonces, se determinan en base al número de estudios experimentales y cuasi experimentales en los que se elaboraron respecto a esas intervenciones, y después se acomodaron básicamente, como los van a ver en la tabla, del que tiene más evidencia al que tiene menos dentro de esa categoría. Y repetir que no se encontraron estudios rigurosos en México. Y lo otro es que la mayor cantidad de los que van a ver ahorita, digamos, no trae nombre de intervenciones puntuales, sino de metodologías, están realizadas, implementadas por sociedad civil, no por gobiernos. Y eso tiene que ver que hacer estudios de ese tipo con gobiernos es muy complejo, ¿no? Es decir, no solamente en México, sino en otros países, evaluar rigurosamente intervenciones lideradas por gobierno implica retos muy particulares. Entonces, esos son los resultados principales del estudio. En el verde sólido es la evidencia más sólida, y en el otro extremo, en gris,
está la evidencia sólida de que no sirven. Es decir, que toda la investigación que se encontró documentada implica que no tienen un efecto en la prevención de la violencia y en algunos casos incluso se recomienda no seguir investigando ni invirtiendo esas evaluaciones que son muy caras porque no hay evidencia de que funcionen para tener resultados. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Los programas mejor evaluados han sido la disociación focalizada, la terapia cognitivo-conductual, terapia juvenil multisistémica, tribunales para el tratamiento de adicciones, regulación de venta y consumo de alcohol y estrategias policiales de puntos críticos o los hot policing. Esto es importante en el sentido de que parte de cuando pedimos el estudio implicaba poder ayudar a los gobiernos a tomar mejores decisiones de inversión. Es decir, tomar esta evidencia ya existente implicaría poder hacer mejor política pública y dejar de hacer cosas que pueden sonar bien, pero que de alguna manera no van a tener resultado, ¿no? Que de alguna manera ya lo que han probado otros países en otros contextos dice que eso no tiene un resultado. Entonces, la idea de este documento, al final les comparto la liga del documento completo por si lo quieren descargar a detalle, es poder guiar eso, poder guiar la política pública y poder guiar las intervenciones, porque hacer evidencia científica rigurosa es caro, es muy caro. Generar grupos de control, dar seguimiento durante años a grupos de población, tratar de cuidar esas muestras, es caro y ese es uno de los motivos por los que en América Latina no se hace de manera significativa ese tipo de evaluaciones. En la evidencia modesta pero prometedora, es decir, que no hay suficiente pero la que hay es buena, está la capacitación vocacional y de empleo para jóvenes, justicia restaurativa, medidas no privativas de la libertad y transferencias monetarias condicionadas. Esto quiere decir que lo que se ha encontrado es que en algunos de estos programas tienen elementos buenos, tienen evaluaciones que en su mayoría dan buenos resultados, por lo cual se sugiere implementarlas y adaptarlas. Después, la evidencia, digamos, que no es concluyente, es evidencia sin evidencia. Los resultados con evidencia concluyente o mixta, está el tema de CEPTED, por ejemplo, que incluso nosotros lo hemos promovido, que se implemente, pero lo que pasa es de que hay una de las recomendaciones que voy a mencionar más adelante y es que uno puede conocer una metodología que ha funcionado en otro lado, pero adaptarla al contexto en el que se va a desarrollar en México, en la comunidad, puede ser un desastre totalmente. Y uno puede decir, esto es la metodología que vi o que leí o que traje de tal lado, pero si no se respetara rigurosamente la implementación y la adaptación, puede no funcionar, ¿no? Entonces, parte de lo que nos dice los resultados de la evidencia es que en CEPTED, por ejemplo, hay ciertos resultados para determinados delitos de oportunidad. Sin embargo, en algunos casos se ha demostrado que no es sostenible y que el crimen se desplaza. Es decir, uno puede trabajar en una comunidad, llevar alumbrado público, digamos, hacer comités comunitarios, pero si no lo hace de manera sostenida, eso no cambia en el mediano plazo, pero sobre todo cuando hay presencia policíaca, que tiene que ver un poco con el hotspot policing, la delincuencia se desplaza. Entonces, hay estudios que dicen que ha habido buenos resultados, otros que no tanto, y es una evidencia mixta. Se recomienda hacerlo con detenimiento, conocer bien la metodología y la adaptación. Las estrategias policiales para el control de desorden, policía de proximidad, programas comunitarios de prevención, programas de atención a pandillas, mentorías, programas escolares de prevención y medidas de libertad condicional. Aquí lo interesante es de nuevo eso, es el rigor metodológico, ¿no? Es decir, hay evaluaciones sobre policías de proximidad que han sido totalmente exitosas, pero otras que son policías que creen estar haciendo el trabajo correcto y cuando se les aplica una evaluación rigurosa, pues los resultados no son los mejores. Entonces, la gran mayoría no indica que es una buena práctica. En el tema de la libertad condicional, por ejemplo, algo de lo que el estudio, en las partes de las limitaciones que el mismo estudio reconoce, nos dice que hay algunas que parecieran, desde la formulación de la propia dinámica, de la propia intervención,
que tendrían un incentivo para los jóvenes, por ejemplo, el tomar esa alternativa y dejar la delincuencia o no reincidir. Sin embargo, el estudio no nos da claridad de por qué no funcionan. Y una de esas es las medidas en libertad condicional. Es decir, cuando a un joven se le ofrece la libertad condicional como una posibilidad de reinserción y de disminuir la pena, pensando en que sea un incentivo para que no reincida, la evidencia dice que no funciona de esa manera. Es decir, si no va acompañada de un tratamiento terapéutico y de una intervención integral, finalmente él dice, chido, salí más rápido, ¿no? Y vamos a lo mismo. Entonces, la lógica del programa es muy positivo, pero la implementación del mismo no da el resultado deseado. Y finalmente está la evidencia sólida de ineficacia, que tiene que ver con programas hospitalarios de prevención, las terapias de choque, que implican básicamente, hay programas que llevan a jóvenes a conocer los reclusorios y a hacer visitas para que platiquen con reclusos y vean lo terrible que es la vida dentro del penal. Se ha demostrado que no sirven para nada y que incluso incentivan que los jóvenes se vinculen con actividades, porque en algunos casos no les genera ni estrés, ni miedo, ni nada, por el contrario. Entonces, en ese en particular hay evidencia que recomienda ni siquiera seguir investigando, es decir, no lo haga y ni siquiera le invierta a hacer una evaluación experimental porque no tiene probabilidades de que salga positiva. Toques de queda que se aplican en algunos países, aplicaciones de ley sobre drogas y programas de desarme voluntario. Este es otro de los programas que es un poco contraintuitivo. En algunos lados del país incluso hay programas para compra de armas y lo que la evidencia dice es que eso no tiene ningún impacto en la disminución de los delitos o de la violencia homicida, porque al final del día las armas que deberían de comprarse no son las que se compran. Es decir, generalmente se compran armas en desuso o armas que están en hogares de gente que las tiene para una defensa propia, pero que nunca las ha usado, o armas que los propios criminales quieren deshacerse de ellas. Sin embargo, la capacidad de fuerza del crimen y sus armas no son las que llegan a estos programas de venta. Entonces, si bien tiene un sentido comprarlas para deshacerlas y sacarlas del mercado, pues generalmente no son las armas que se estaría buscando de eliminar de la población. Entonces, voy a dar algunos ejemplos más a detalle de los resultados. Por ejemplo, en el caso de la terapia cognitiva conductual, en el documento entero van a poder ver ejemplos de cada uno de los cuadritos que mencionamos ahorita, de todos los programas. Tomé unos de ejemplo. El caso de la terapia cognitivo-conductual, de alguna manera ha sido de los mejores evaluados para trabajar con jóvenes en temas de reinserción o de manejo de emociones por la estructura. Uno de los más reconocidos a nivel mundial es BAM, que está en Chicago, que es Becoming a Man, y parte de las recomendaciones que salen de este programa, bueno, parte de los hallazgos es que funciona mucho para manejar el autocontrol, las preferencias del uso de tiempo, el tema de valores, no de manera tradicional, sino valores, habilidades sociales y identidad social. Entonces, cuando uno compara los análisis que se han hecho sobre jóvenes respecto a ciertos crímenes que se han cometido, muchos de ellos no lo tenían planeado. Es decir, son respuestas a momentos de ira o de manejo de emociones que se les salen de las manos por no tomar decisiones asertivas y eventualmente cometen un crimen que puede ir desde un robo, golpes o homicidio. Entonces, esta terapia ha sido muy reconocida respecto a eso, es decir, en un determinado número de sesiones logra que el joven cambie la forma en la que está resolviendo los conflictos que vive y en esa medida cambia la toma de decisiones. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, uno de los temas muy importantes es lo riguroso que debe ser el entrenamiento a los terapeutas. Es decir, no es como, ¿quién sabe terapia cognitivo-conductual? Vengan aquí con estos jóvenes. Para estas investigaciones, para esos talleres, se realizan currículas totalmente rigurosas, piloteadas, probadas y revisadas por expertos para saber que cada una de esas sesiones tiene una finalidad con el joven, ¿no? Cada sesión está planeada, no es la terapia en la que el joven llega a hablar de lo que él quiere, es decir, claro que tiene una libertad, pero
Ese es uno de los elementos que la hacen exitosa y es el demostrado resultado en estos cambios. Y de alguna manera, lo que este estudio no pretende es decir que solo tenemos que traer programas que han funcionado en el exterior o principalmente en Estados Unidos, en lo absoluto. La idea es sí tomar cosas que puedan servir sin perder la innovación local, pero todas estas investigaciones siguen teniendo preguntas de investigación pendientes de resolver. Y es decir, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual en algunos casos no es barata, ¿no? Bueno, ningún tipo de terapia. Es decir, hay que llevarla y a lo que les ha funcionado es el trabajo en grupo, ¿no? Entonces, esa medida baja costos, pero genera también cohesión a nivel de grupo. Pero los resultados que están mostrados en el estudio son para intervenciones que han durado 6 meses, máximo 1 año, y no sabemos qué pasa después de 1 año, ¿no? Es decir, hay necesidad de seguir haciendo investigación más allá de lo actual. Sabemos que en el corto plazo funcionan, pero no sabemos cuánto se sostiene esos resultados en los jóvenes. Y, por ejemplo, hay recomendaciones de hacer sesiones de refuerzo. El tema para muchos implementadores es el costo, ¿no? Es decir, haces toda la terapia de 10, 15, 20 sesiones y luego, ¿cómo le haces para localizar a esos jóvenes en 1 año o en 6 meses para darles una terapia de refuerzo? Es decir, hay retos en todos los programas, no solo en terapia cognitivo-conductual. Y finalmente, otra de los comentarios que salen como preguntas de investigación o que se sugieren para la futura implementación y adaptación es que los contextos de los jóvenes son complejos. Entonces, no basta solamente con hacer una terapia para el joven y que le transforme porque regresa a su contexto, ¿no? Entonces, se recomienda en las adaptaciones tratar de trabajar de una manera mucho más amplia en el contexto en el que el joven vive, con su familia, porque no basta solo con que él se transforme, digo, es un gran logro, pero también hay que entender los factores del contexto en el que ellos viven. De alguna manera, un caso también de ejemplo es el de hotspot policing. Y en este caso, si se fijan, está dentro de la evidencia más rigurosa, se ha implementado en varias partes del mundo. ¿En qué consiste? Básicamente tiene que ver con enfocar las fuerzas del orden en áreas muy particulares donde hay un desbordamiento de la criminalidad, es decir, de delitos, y eso implica generar es toda una estrategia policial, por decirlo de alguna manera. Entonces, perdón, algo que quisiera mencionar, tiene que ver, sí, con una estrategia de despliegue de fuerza policial para, obviamente, disuadir el delito, pero a la vez se recomienda que vaya acompañado de una estrategia orientada a la resolución de problemas a nivel comunitario, ¿no? Que es esta componente de la policía de proximidad. Es decir, no podemos pensar que solo la presencia de la policía va a disuadir el delito. Obviamente lo va a hacer, un tipo de delito, pero hay otros que finalmente se dan en la comunidad y que la policía tiene que tener esa proximidad y ese acercamiento para que los resultados sean efectivos. ¿No? Y como mencionaba ahorita, incrementa el patrullaje a pie y los oficiales, y los resultados van vinculados a la probabilidad de disuadir el delito, mejorar las aprehensiones, porque obviamente hay más policías en campo, y de alguna manera eso en el corto y mediano plazo crea efectos en la comunidad para la comisión de delitos, ¿no? Por eso es que ha sido bien evaluado, porque es una estrategia totalmente pensada y articulada en un análisis claro de los cuadrantes o los polígonos donde se tiene que hacer la intervención, y va acompañada de una parte comunitaria, no solo policial reactiva. Hay limitaciones, como les mencionaba, las intervenciones tienen ciertas limitaciones, y es que algunos estudios han demostrado que la criminalidad se desplaza. Es decir, si al final de cuentas solo en 15 cuadras a la redonda vas a tener presencia policial y todo lo demás, finalmente quien vende droga o comete algunos delitos, pues ya no los comete en ese espacio, pero en algunos casos, en lugar de dejar de hacerlos, solo se mueven a un lugar menos vigilado, menos observado y donde hay menos control de la policía. Uno de los estudios recientes que se realizaron en Bogotá da cuenta de eso, de decir, sí generas una comunidad segura en torno a donde estás haciendo la intervención, pero tienes que tener mucho cuidado con el desplazamiento, porque puedes venderlo como un éxito, pero es un éxito parcial,
porque al final de cuentas esa criminalidad se mueve. Entonces, también lo comentamos esto para que ustedes lo vean de esa manera. Es decir, en ocasiones tratamos como implementadores de vender un éxito sin contemplar lo que pasa alrededor, ¿no? Y otras oportunidades para avanzar es tratar de sumar más intervenciones digamos, hacer intervenciones más integrales en torno a esto. Y aquí es donde uno de repente mezcla demasiadas intervenciones y pierde el sentido de qué es lo que funciona, ¿no? Es decir, puedes llevar policía, pero luego te pones a pintar casas y llevas becas, y cuando todo está desorganizado es difícil atribuir qué es lo que funciona, ¿no? Y obviamente no todo puede estar, y eso lo entendemos perfecto, no puede estar perfectamente planeado, organizado, medido y que nos diga qué funcionó más y dar becas o meter a la cárcel gente, pero sí se busca la integralidad para solucionar la mayor cantidad de problemas en la comunidad. En resumen, todo lo anterior, digamos, todas las otras programas que se evaluaron, dan como resultado ciertos elementos que implicaron su efectividad. Y principalmente tiene que ver con esto, es la focalización, ¿no? Es decir, focalizarse en un problema en particular. Y les voy a poner un ejemplo. Hace como unos 2 meses me tocó tener reunión con un programa que trabaja en escuelas extendidas, de horario extendido. No sé si aquí también funcionan, creo que en todos lados funcionan. Entonces generaron un instrumento para medir el trabajo que hacían, y ellos básicamente lo que hacían era darles alimentación, actividades extracurriculares como música, no sé qué más. Había un módulo de habilidades para la vida y otro creo que era sexualidad, básicamente. Entonces generaron un instrumento de evaluación súper amplio en el que medían alrededor de 35 factores de riesgo. Entonces, realmente tratamos de llevarlos a la reflexión, a decir, pero decídanse por algo, ¿no? O sea, no pueden tratar de impactar la salud sexual y reproductiva y el aprendizaje, el rendimiento escolar, el reducir el ausentismo y aparte mejorar el peso de los niños y aparte, es decir, está bien, pero cuando te lo quiere vender como un programa de prevención de violencia, se vuelve complejo, ¿no? Porque la atribución de qué es lo que funciona, y cuando hicimos el comentario nos decían, queremos ver a qué le estamos pegando, ¿no? Y ese es el gran riesgo de las intervenciones, tratar de pensar que los niños en las escuelas son sujetos, son conejillos de indias como para ver qué nos funciona y la podemos regar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las intervenciones tendrían que estar pensadas y diseñadas para atender una población y un riesgo o una serie de riesgos particulares, pero pensados, no como a ver a qué le estamos pegando, porque eso tiene un gran riesgo. Un gran riesgo de que uno quiere pegarle a todo, porque igual llega financiamiento de todos lados, pero no se vale, no es ético. Después, el tema de intervenciones que tienen una fuerte intensidad o dosis altas, han demostrado mucha evidencia, y es decir, si se fijaron ahorita, las terapias son secuenciales, ordenadas, y tienen entre 11 y 22 sesiones. El tema de la presencia policial, todo lo que se evaluó rigurosamente tiene eso, es decir, no es algo aislado que los que hicieron las intervenciones lo hicieran de manera aislada, tiene que haber una frecuencia en la intervención, y entre más cercana sea esa frecuencia y ese acompañamiento a los jóvenes, los resultados demuestran ser mejores. Lo que mencionaba ahorita, el diseño programático sólido, si uno se lanza a hacer intervenciones sin contar al menos con un marco lógico, con una teoría de cambio que permita entender desde el inicio cuál es la finalidad, el fin último de nuestra intervención, tenemos un gran riesgo de desviarnos en el proceso. Monitoreo y evaluación de calidad, eso es súper importante porque en ocasiones cuando hacemos acompañamiento a programas, hay gente que se queda en lo cualitativo, ¿no? Y no es que lo cualitativo sea malo, sino que es un complemento de lo cuantitativo. Entonces, cuando vas a una comunidad y una persona que está recibiendo una donación te dice, ay, pero es que sí, rescatamos a 2 niñas que se prostituían atrás de unas tapias por drogas. Y dice, sí, pero te estoy dando $1 millón, ¿no? O sea, y dijiste que ibas a trabajar con 200, no con 2. Entonces, sí está padre, y qué padre que rescatan a esas víctimas,
pero también hay que ser rigurosos en los compromisos que establecemos dentro de la intervención y cumplirlos o argumentar el no cumplimiento de los mismos. El otro reto es la capacidad financiera y técnica de quien hace las intervenciones. Uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos en el país es justo eso. Claro que tengo colegas que dicen que el dinero no es suficiente, que el dinero no lo es todo, pero pues sí lo es al final del día, ¿no? Sí lo es, porque ¿quién le paga a los terapeutas para que vayan a las comunidades y paguen su gasolina y puedan dar esa terapia a los jóvenes en riesgo, ¿no? Es decir, o los paga el gobierno o los paga la iniciativa privada, pero no todos nos dedicamos al altruismo ni vivimos del aire. Entonces se requiere dinero, y a lo que me refería con uno de los grandes problemas es que si bien ha habido dinero federal, 2,000 millones en los últimos años, 2,000 millones por año durante los últimos años, al final del día el dinero no llega a tiempo, ¿no? Y el hecho de que no llegue a tiempo es qué intervenciones de calidad se pueden hacer en tan corto plazo. ¿A qué voy con esto? El ejemplo más fácil. Si ustedes logran encontrar a un joven que esté dispuesto a someterse a un tratamiento para dejar la adicción, les aseguro que no lo va a dejar en 2 meses, ¿no? O sea, o requiere internamiento o un acompañamiento en externación, pero si los programas no duran el tiempo que tienen que durar, como fueron diseñados, y al final te piden que los ajustes solo por un tema programático, presupuestal, pues no van a funcionar, ¿no? O sea, van a ir, van a dar terapia, pero no va a haber resultados, y esos chicos eventualmente a los 2 meses, cuando ya no vaya el terapeuta, pues van a regresar al consumo. Ojalá y no, pero la gran probabilidad es de que sí, porque no concluyen un tratamiento. Y finalmente, el sustento local. Es decir, aunque ahorita estamos retomando todas estas intervenciones a nivel internacional, en sus contextos son locales. Es decir, están desarrolladas por su policía, con sus comunidades, y responden a su problemática local. No basta con traer buenas prácticas si no están enganchadas en lo local. Ahora bien, de todo lo que mencionamos ahorita, ¿qué estrategias ya existen en México? De algunas que se implementan con cierta calidad, es decir, y fidelidad a la metodología, está la terapia cognitivo-conductual, la regulación de venta y consumo de alcohol, transferencias monetarias condicionadas, no necesariamente con enfoque de violencia. Este en particular se refiere al programa Prospera, antes Oportunidades, antes no me acuerdo cuál, que ha sido muy bien evaluado internacionalmente por los resultados de las transferencias económicas que hace. Sin embargo, no aplica para la prevención de la violencia, pero en México es el mejor ejemplo de las transferencias condicionadas económicas. También, como les mencionaba, Accepted es una metodología bastante replicada en México, pero no ha sido evaluada. Entonces tenemos casos aquí en Jalisco, en Chihuahua, en Tijuana, en Hidalgo. Es decir, hay muchas intervenciones que están sucediendo, que han sucedido con este enfoque. Sin embargo, no han sido evaluadas. Algunas de ellas se apegan más a la metodología, otras menos. Programas comunitarios de prevención, que implica una gran variedad de intervenciones, y los programas voluntarios de desarme, como les mencionaba. Son programas que se lograron detectar dentro de la investigación que suceden en México, y bueno, ahí están las líneas respecto a la evidencia donde se encuentran. Y estos también se implementan, pero no necesariamente siguen mecanismos causales efectivos, es decir, son programas que se están implementando, pero que los hacen más de manera intuitiva, más que pensados en una metodología rigurosa, ni siquiera de resultados, sino que los procesos de adaptación de esas metodologías fueron más a como las diseñaron se les ocurrió. Y eso quiere decir, las estrategias de policiales de puntos críticos en ocasiones responden solamente a que el comandante de grupo o al jefe de la policía se le ocurre decir, no, ahora nos vamos a esta comunidad y con todo, ¿no? Vamos a estar presentes, pero sin una estrategia de inteligencia, solamente a mostrar fuerza a la comunidad, o en algunos casos avanzan más, pero no está pensada y diseñada para tener un resultado particular sobre un delito en particular o sobre una serie de delitos. El tema de la capacitación vocacional y el empleo en jóvenes también está presente en el país, pero muchos de ellos están pensados solamente como lo que son, es decir, empleo, ¿no? Empleo que no va acompañado de otro tipo de habilidades, sino solamente buscar empleabilidad, lo cual no es malo, pero en el tema del impacto sobre la violencia no está bastante documentado.
Y bueno, policía de proximidad, también hay varios municipios que están implementando con mucho éxito, sin evaluación, pero que de alguna manera lo que se dice, se conoce y se muestra tiene que ver con resultados prometedores. Y bueno, están otros que se encontraron que no tienen, que de alguna manera, digamos, no tienen mecanismos causales en su estrategia, pero que retoman buenas prácticas internacionales. Antes de avanzar, hay uno de los programas que es recurrente dentro de la investigación y es un programa que todos ustedes deben de conocer que se llama DARE, ¿no? DARE es un programa de prevención de las adicciones en niños y lo que la evidencia científica dice, la más rigurosa, es que no funciona para que los niños dejen de consumir drogas. Entonces, lo interesante que rescata el estudio es que dice que hay un gran grupo de personas que lo implementan y que sostienen que es bueno, aunque la evidencia dice que no. Es decir, las policías municipales lo siguen realizando, tiene ciertos efectos, pero no el efecto que se busca. Es decir, genera una proximidad del niño con el policía, genera una imagen distinta de la policía, en eso sí funciona, pero para reducir el consumo de drogas, no. Entonces, viene más a detalle en el documento. ¿Cuánto me queda? Ok. Ahora bien, dicho todo el tema de la evidencia, ¿qué podemos hacer para fortalecer la agenda de prevención nacional y local? Hay muchos esfuerzos. Una parte que es innegable es que en el país, en los últimos años, hay una gran cantidad de personas, organizaciones, gobiernos, tratando de dar su mejor esfuerzo para reducir la violencia comunitaria. Mucha innovación también. Y por otro lado es que nuestra recomendación es seguir guiando la creación de políticas públicas con evidencia científica. Es decir, la probabilidad de tener éxito radica en eso. Entonces, parte de las recomendaciones son implementar programas informados por evidencia, pero fomentar la innovación local a través de mejores diagnósticos y desarrollo de soluciones a la medida. ¿A qué vamos con esto? Retomo esta lámina del principio, pero en un sentido distinto. Es decir, parte de la recomendación más fuerte del documento es: toma una buena práctica, pero adáptala de la mejor manera a tu contexto para lograr el mejor éxito. No basta con tomar la metodología, leerla y eventualmente implementarla, porque hay metodologías que tal vez no funcionan en tu contexto. Y les voy a poner un ejemplo. Alguna gente ha querido traer a México programas para reducir los homicidios, ¿no? Pero eso tiene un gran reto, porque las condiciones que generan los homicidios en un país o en una ciudad son muy diferentes a los que los generan en el nuestro, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que para algunos jóvenes se les pueden dar ciertos incentivos para que dejen una pandilla, porque generalmente las pandillas van vinculadas en algunos países a la apropiación del barrio, a la identidad comunitaria, incluso a la venta minorista de drogas a nivel de su comunidad. Pero cuando un programa te funciona en ese contexto y lo quieres llevar a una ciudad donde la banda más grande, el cártel más grande está aliado con la pandilla más grande que tiene 5,000 miembros y que vive de eso, pues no le vas a traer con un trabajo de 2,000 pesos. Es decir, lo que te puede funcionar en un contexto no te va a funcionar en otro. Y si no eres capaz de entenderlo en el proceso de la adaptación, vas a perder todo el esfuerzo porque vas a terminar haciendo otra cosa distinta para poder vender que tiene resultados. O sea, va a haber una adaptación que desvirtúa la implementación original. Entonces, si bien es recomendado tomar la evidencia como un punto de partida, es difícilmente, incluso lo que nos dice es de una comunidad a otra dentro de la misma ciudad, el contexto es diferente, ¿no? La problemática de una ciudad hacia otra es diferente. Bueno, J-PAL ha puesto un tema que nos ha resultado muy interesante, que tiene que ver con la siempre batallo para pronunciarlo, generalizabilidad, que es básicamente cómo deberíamos de adaptar las buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver que una práctica que vamos a adaptar, tenemos que tener su teoría totalmente desagregada para ver los fundamentos de la misma y ver cuáles
de esos elementos responden a las necesidades de la comunidad en la que estamos. Es decir, tenemos que evaluar las condiciones locales si son propicias para que esa teoría sea aplicable. Finalmente, la evidencia respalda el cambio de comportamiento como un punto de partida. Entonces, nosotros creemos que toda esta información que se ha traído que se comparte en el white paper, tiene que ver como, no es la solución a todos los problemas, ¿no? Es un primer análisis, duró 1 año, se hizo un gran esfuerzo, pero puede haber más, hay que buscar más, se van a estar generando más investigaciones, y una vez que se realice toda esta adaptación del contexto y de la teoría de la intervención para la aplicación, hay que evaluar el proceso, ¿no? Es decir, no podemos caer en la trampa de solo traerlo, implementarlo y pensar que ya funciona, ¿no? Porque un buen implementador siempre tiene que estar pensando en cómo mejorar y cómo evaluar sus resultados. Entonces, si nos quedamos confiados en que nuestro programa, solo porque es una buena práctica en otro lado, no tenemos que invertirle al monitoreo y a la evaluación, ya no es una buena práctica. Y el fomento de la innovación local, algo que hemos nosotros en el programa encontrado es, sí hay capacidad local para generar iniciativas novedosas, ¿no? Y tiene que ver mucho con las alianzas. Aquí en particular en Guadalajara nos hemos encontrado con alianzas entre la universidad y organizaciones de la sociedad civil que se han dado de manera natural, que en otros contextos no hemos encontrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos organizaciones de la sociedad civil que batallan para acceder a quien les quiere evaluar su programa, o les cobran, ¿no? O no es fácil, o tenemos grupos académicos o universidades que no está en su espíritu la evaluación de programas de sociedad civil o de gobierno, ¿no? A muchos investigadores se van solo a evaluación de política pública porque es donde hay más dinero en ocasiones o porque es más con su línea de investigación, pero en algunos, les digo, va variando en cada contexto, en cada ciudad, pero la academia juega un rol muy importante en poder generar evidencia e innovación, obviamente. De alguna manera, para responder a los niveles crecientes de violencia, la lógica, digamos, lo que nos diría es, necesitamos avanzar en 2 tipos de ideas. Por un lado, tenemos que innovar respecto a problemáticas que vayamos encontrando, pero también encontrar los puntos en los que la propia ley ya mandata determinadas cosas y que no las estamos aplicando como debería ser, ¿no? Y básicamente tiene que ver con esto. Hay reformas que son muy progresistas e innovadoras, ¿no? Es decir, el tema de la reforma del sistema de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, creo que se llama así, trae dentro de sus preceptos y conceptos cosas muy innovadoras como el tema de la externación, poder llevar la pena fuera del penal. Obviamente hay quien dice que lo hacen primero para no congestionar los penales, pero también por no viciar a los jóvenes. Es decir, si el delito que cometió no amerita cárcel, pues mejor que lo lleve afuera, porque si lo lleva adentro, en el contexto en el que estamos, pues ya nos imaginamos qué va a pasar. Pero el tema es que la aplicación de esa norma se queda en el elemento más básico posible, y es, vete para afuera, ven a firmar, pero no se preocupa de darle un tratamiento, un acompañamiento que permita que ese joven no reincida o cambie su conducta. Entonces ya la ley, porque en ocasiones uno discute, es que la ley, le falta la ley, no hay un mandato, no, en ocasiones sí están los mandatos ya dados, pero no hemos sido capaces como sociedad de generar los programas que se adapten a eso, y obviamente el gobierno tampoco ha generado esos modelos que puedan acompañar a los jóvenes. ¿Cómo fomentar la innovación ante los desafíos locales? Finalmente, cuando uno está en diferentes foros, siempre no falta quien te diga, estamos sobrediagnosticados. Sí, pero creo que en algunos casos estamos diagnosticados mal, ¿no? Porque en ocasiones los diagnósticos van enfocados a cosas que todos sabemos y que a nadie le importa, pero no van enfocados en las poblaciones, en los contextos para cambiar ciertas cosas. Entonces, tenemos que
diagnosticar problemas locales sobre los que se desea intervenir o problemas en los que estamos buscando en qué intervenir para sobre eso, pero tenemos que hacer mejores diagnósticos a nivel de las comunidades. Toma la teoría, la evidencia como principios claves de la efectividad y una innovación responsable con pruebas piloto y evaluación. Es decir, cuando uno se acerca a las organizaciones de la sociedad civil que están en intervención y les pregunta, ¿ya probaste tu metodología alguna vez? ¿Ya tuviste un grupo para ver cómo funcionan, si entienden lo que dicen? ¿Los instrumentos están validados? ¿Los jóvenes entienden? ¿No? Todo ese tipo de cosas son pasos que se tienen que dar antes de iniciar una implementación, sobre todo si es de innovación. Paso esto aquí. Finalmente, una de las cosas que me gustaría dejar puesta arriba es la focalización, tanto territorial, etaria, por delito, es clave para trabajar, para poder lograr un éxito. Cuando uno habla de prevención, si ustedes saben, está la prevención primaria, la secundaria, la terciaria, y la prevención primaria le toca a todo el gobierno, ¿no? Básicamente tiene que ver con el tema de infraestructura, educación, salud, o sea, cubrir todas las necesidades básicas de los habitantes de la ciudad. Pero los retos más significativos es cuando tenemos poblaciones en alto riesgo, ¿no? Jóvenes que están a punto de vincularse a la criminalidad o ser víctimas de la criminalidad. Ahí es donde tenemos que tener mucha más evidencia, mucha más experiencia y más técnica para lograr, porque ese es un reto muy grande. O sea, son jóvenes que se están por morir, ¿no? Entonces, sí es bueno durante una planeación ser muy estratégico en el sentido de a qué le estamos invirtiendo y con qué urgencia, ¿no? Porque me ha tocado en algunas conferencias que me tocó en una ciudad que no voy a decir, un empresario me decía, pero es que ustedes lo que están haciendo es a los secuestradores darles clases, darles terapia, escuela, no, pues que a todo dar. Y o sea, se nos quitan a nosotros dinero para dárselos a ellos porque pues mejor cometes un delito y luego ya te dan todo, ¿no? Y él decía, sí, el problema es que si no se lo das, luego se secuestra a 4 o a 10. Entonces, ¿a dónde le quieres invertir? ¿Dónde está el punto de oportunidad para gastar tu dinero? En el que ya sabes que comete delitos y va a seguir haciéndolo o llevando despensas que son muy buenas y que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Hay que enfocar mucho las inversiones para la prevención. Gracias. Gracias, Raúl. Tenemos algunas preguntas y las voy a dividir en dos bloques. El primer bloque es más metodológico, de Wilfrido Castilla, del Centro de Prevención Social. Dice, existe un gran reto sobre la investigación. La violencia y la delincuencia son multidimensionales y las aproximaciones cuantitativas y cualitativas no dan respuestas integrales por sí solas. ¿No consideras que las posturas de abordaje gravitaron en los resultados? ¿Debe haber abordajes multidisciplinarios? Y también en el bloque metodológico, Carmen Chinas nos dice, la metodología de evaluación podría caer en estandarizaciones, es decir, parece que no se considera el entorno local o voces de los actores. ¿A qué llamamos riguroso? Los indicadores desde el enfoque cualitativo pueden ser muy distintos a la suma de datos. Sí, totalmente de acuerdo con las dos. Para más detalle, claro, la prevención de la violencia y de la delincuencia es un fenómeno multicausal, multidimensional, con factores de riesgo mezclados que generan otros y sobre otros. Es decir, no es fácil hacer un entendimiento lineal de un delito, de una violencia. Por ejemplo, sabemos perfectamente que algunos de los jóvenes que cometen ilícitos estuvieron usando drogas, pero respecto a ese uso de drogas no sabemos si es porque sufrían violencia en su casa, ¿no? Y no sabemos si en ese contexto comunitario también hay consumo y violencia. Es decir, si uno puede desagregar eso, luego se pone a estudiar otro delito y se va a dar cuenta que el tema de la violación a nivel comunitario tiene que ver con consumo de sustancias. Es decir, es muy complejo y lo entendemos sobre todo, sin lugar a dudas,
parte de las limitaciones del estudio, como lo mencioné, es que solo se enfocó en lo que está publicado. Es decir, son puros estudios y revisiones sistemáticas y metarevisiones sistemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un programa que es buenísimo a 3 cuadras de esta oficina, de este recinto, y nadie se ha preocupado por evaluarlo, no está en el documento. Y puede ser maravilloso y yo lo reconozco, ¿no? Pero el tema es que estos ejercicios nos ayudan a entender dónde basta llegar y leer un documento para saber que hay evidencia, en lugar de venir hasta aquí a 2 cuadras y hacer una visita y de la vista ver y entender que funciona. Ese es un poco, creo yo, que las limitaciones del estudio, ¿no? Que trata de estandarizar, obviamente, el análisis para poder dar mejor resultado de lo que encuentra. Y finalmente, en el tema de lo cuantitativo-cualitativo, estoy totalmente de acuerdo. Yo no le quito el mérito o no le quitamos el mérito a la evaluación cualitativa, ¿no? ¿Cuál es lo interesante ahí? De que para este tipo de evaluaciones es más complejo generar criterios. Entonces, cuando uno entra a ver los estudios de esas investigaciones, algunos de ellos sí tienen elementos cualitativos, sino que lo que los unió en categorías generalmente es cuantitativo. Gracias. Ahora voy a leer 3 preguntas que tienen que ver con intervenciones. Cintia Cepeda, en particular, ¿qué opina de programas preventivos enfocados en la gobernanza? Es decir, los ciudadanos cuidan su comunidad para que el policía pueda enfocarse en otros delitos, por ejemplo, delitos de alto impacto. Alejandra Santos, ¿qué tipo de prevención se puede aplicar en un centro de rehabilitación donde hay menores recluidos por drogas y alcohol, niños de 8 a 17 años? A lo mejor alguno de los que se presentaron en el estudio o mezcla de ellos. Y por último, Marta Gleason, ¿cómo se construye comunidad para prevención del delito cuando la comunidad apoya a quienes tienen actividades delictivas por los beneficios que estos dan? Están bastante buenas las 3. El tema de la gobernanza es genial. Es decir, el tema de poder organizar a la comunidad para que sea responsable es literalmente, desde mi lógica, el nombre de este congreso. Es decir, hacer a los ciudadanos coproducir seguridad para sí mismos es el gran reto de la vida, ¿no? A lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Generalmente en una comunidad que se organiza para su propio beneficio, tiene más posibilidades de éxito. Les voy a hacer un comentario muy rápido. Me tocó entrevistar promotoras comunitarias en Ciudad Juárez hace como unos 10 años, en 25 colonias, porque las íbamos a becar para un trabajo de promotoría. Y uno va detectando cómo una comunidad es en base a ciertas preguntas muy simples. Y la pregunta que le decíamos es que si su comunidad era segura y qué era lo que generaba inseguridad para ella, ¿no? Entonces, en algunos casos había quien te decía, no, es que los muchachos son unos vándalos, todo lo grafitean, todo lo roban, los muchachos son un desastre por todos lados. Entonces ahí te das cuenta que no hay como mucho elemento para ser esa señora promotora, ¿no? Porque ya aparte de un tema de un sesgo particular, en otra comunidad, curiosamente se llamaba Torres del PRI, la señora, increíble, o sea, ella decía, no, aquí no tenemos problemas de nada, aquí nos organizamos, había rateros, pero nos organizamos las vecinas y cada vez que salimos a algo, nos compartimos, ella me manda a un niño o uno de sus hijos a que me cuide la casa, pero ya ni nos roban el boiler, ni la ropa del tendedero, ni nada, porque nos organizamos. Entonces, finalmente, no requieres policía para ese tipo de delitos. Requieres que la gente se haga responsable, se organice. Y en una comunidad principalmente, digamos, de nueva creación, con población migrante, sin arraigo, con muchas deficiencias, pues eso no se da. Entonces, es muy complicado y por eso los programas, digamos, tanto a nivel de la municipalidad, como un grupo consultivo del gobierno para determinar estrategias, como desde la parte más pedestre en la comunidad, creo que son bastante buenas. La intervención con niños en reclusorios, híjole, hay un temota muy complicado
porque primero no mucha gente hace intervenciones en menores, ¿no? Y el otro tema es, hay ciertos casos que nos hemos encontrado en la práctica que son muy retadores y les voy a poner uno de ejemplo. Es decir, sí hay algunos, obviamente hay gente que hace prevención de adicciones con menores y creo que en algunos casos funciona. Para mí el reto en eso es el contexto, pero les voy a poner un ejemplo que al día de hoy me sigue conflictuando porque es un gran reto profesional y es, en ciertas ciudades hay un gran problema de niños menores de edad que no son imputables que tienen relaciones sexuales con otros menores, ¿no? Entonces las familias se dan cuenta, llaman a la policía, se llevan al niño, pero nadie se quiere quedar con el niño. Es decir, se lo lleva a la policía, la familia se queda muy enojada, la familia del niño supuestamente agredido, y la familia del otro chico pues tampoco sabe qué hacer, pero al final del día el DIF en sus albergues no quiere esos niños, ¿no? Porque no es un niño maltratado, es un niño que agredió a otro niño. Entonces, ni lo quiere en su albergue, porque no le quita la patria potestad a los niños, pero tampoco le da tratamiento. Pero el Poder Judicial tampoco, ni la Fiscalía, ni la Policía. Entonces, tienes un limbo ahí raro en el que hay una problemática y una gran necesidad de atender, porque muchos de esos niños son expresiones sexuales que no implican una malicia, ni sobre todo el origen de la violencia como está pensado. Es decir, todas las formas de violencia y en particular la violencia sexual implica con una connotación de hacerle daño al otro. Y en algunos casos esas formas de interacción entre menores no tienen la connotación perversa de la violencia. Solamente que los cachan en esa exploración y ya uno es víctima y el otro es criminal, pero no está preparado el sistema para atenderlos. Entonces sí hay retos dentro de la prevención y la atención a solucionar de manera urgente. ¿Cuál era la última? Es cómo se construye comunidad para prevención del delito cuando la comunidad apoya a quienes tienen actividades delictivas por los beneficios que estos les dan. Hace poco me tocó, hace como un par de años, en una comunidad en Nuevo León, escuchar a un servidor público que decía, es que ahí no entramos porque es una comunidad criminógena, ¿no? O sea, ahí son criminales todos, la mamá, el papá, los hijos, los nietos, todos compran, venden, distribuyen, hacen lo que sea, y es muy complejo. Ahí sí no tendría yo soluciones para decir, ahora sé que otro programa pudo accesar a la comunidad y generar intervención con ellos, pero tiene que ver mucho, tiene que ver con la fuerza del Estado y tiene que ver con los incentivos, ¿no? O sea, generalmente para una persona que cometió un crimen, lo deja de cometer en la medida que se da cuenta que su posición está en riesgo, ¿no? Si cree que lo puede hacer y librarlo, en su ecuación él dice, no, lo voy a hacer otra vez porque ni me van a agarrar, ni hay probabilidades. Pero si entiende que en la ecuación se le pone más difícil lograrlo, la probabilidad de no cometerlo y de sumarse a otro tipo de estrategias comunitarias y dedicarse a actividades lícitas es una posibilidad, pero la fuerza del Estado es la que hace la diferencia. Muchas gracias, Raúl. El cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana otorga la presente constancia a Raúl Soto Zamora por su participación como conferencista con el trabajo Buenas Prácticas en la Prevención en el Congreso citado, efectuado los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Firman los convocantes. Agradecemos a Raúl con un aplauso. Gracias. Continuamos con la última conferencia del día y después con talleres vespertinos. Muchas gracias.